La noche cayó sobre la Ciudad de México con una calma engañosa. En una de las avenidas principales, un automóvil oscuro avanzaba a gran velocidad. Dentro de él, Manuel Mijares, uno de los cantantes más queridos de México, símbolo de romanticismo y de generaciones enteras, regresaba de un compromiso privado. Nadie podía imaginar que ese trayecto se convertiría en una tragedia. Según relataron los primeros testigos, el vehículo perdió el control en una curva cerrada. El impacto fue brutal. Los vidrios estallaron, los metales se doblaron y el silencio posterior heló a todos los presentes. En pocos minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes confusos. ¿Es cierto que Mijares sufrió un accidente? ¿Está bien el cantante? La incertidumbre creció hasta que horas más tarde, la familia confirmó lo impensable. Su hijo, José Manuel, fue el primero en romper el silencio. Con voz quebrada y rostro visiblemente afectado, se presentó ante los medios. Mi papá tuvo un accidente automovilístico muy grave. Estamos devastados, pero agradecemos todas las muestras de cariño. La situación es delicada. Estas palabras desataron una ola de tristeza en todo el país. Mijares, ícono de la balada romántica, el hombre que con su voz acompañó bodas, amores y despedidas, se encontraba entre la vida y la muerte. Su estado de salud se convirtió en el tema central de noticieros, programas de espectáculos y redes sociales. Los médicos del hospital donde fue ingresado confirmaron que el artista había sufrido múltiples fracturas y un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Está en estado crítico, pero estamos haciendo todo lo posible, declararon. La noticia conmocionó al mundo de la música latina. Cantantes, amigos y colegas como Lucero, Pandora y Emanuel enviaron mensajes de apoyo. La escena en las afueras del hospital era desoladora. Decenas de fans esperaban alguna señal positiva. Algunos rezaban en voz alta, otros sostenían carteles con frases como «Fuerza, Mijares, y tu voz no puede apagarse». El cariño hacia él era innegable. A lo largo de su carrera, Mijares se había ganado el respeto no solo por su talento, sino también por su sencillez y su amor hacia su familia. Muchos recordaban las veces que habló públicamente de sus hijos y de la relación de respeto y cariño que mantenía con su exesposa, Lucero. Pero aquella noche, todo cambió. En cuestión de segundos, un artista admirado por millones pasó de los escenarios luminosos a una habitación de cuidados intensivos. Y el país entero contuvo la respiración, temiendo el peor desenlace. Mientras tanto, su hijo José Manuel permanecía junto a su madre, sin separarse del hospital. «Mi papá siempre ha sido un guerrero», dijo. «Si alguien puede salir de esto, es él». Sin embargo, el rostro de dolor de ambos reflejaba la gravedad de la situación. El accidente marcó el inicio de días oscuros, donde el tiempo parecía detenerse. La prensa acampaba fuera del hospital, los fans organizaban cadenas de oración, y la industria musical se preparaba para una noticia que nadie quería escuchar. La vida de Manuel Mijares pendía de un hilo, y el destino parecía haberle jugado una carta cruel. Los primeros días tras el accidente fueron una verdadera prueba para la familia Mijares. Las horas parecían eternas, los médicos iban y venían con rostros serios, y cada parte médico se convertía en un mensaje de esperanza o de miedo para los millones de seguidores del cantante. El parte oficial del hospital revelaba la magnitud del impacto. Fracturas múltiples en las costillas, una pierna seriamente lesionada y un fuerte traumatismo craneal. Está siendo monitoreado constantemente y su evolución es incierta, explicó uno de los doctores en rueda de prensa. Lucero, su exesposa y compañera de vida durante tantos años, llegó al hospital con lágrimas en los ojos. A pesar de su separación, el vínculo entre ambos nunca se rompió. «Manuel es el padre de mis hijos, una parte fundamental de nuestras vidas», declaró ante los medios. En ese momento, no había pasado ni una hora sin que ella y sus hijos permanecieran a su lado, rezando, cantando en voz baja las canciones que lo habían hecho famoso, como Soldado del Amor y Baño de Mujeres.
La escena en la habitación era profundamente emotiva. Entre cables, monitores y respiradores, la voz suave de Lucero susurraba palabras de aliento. José Manuel, su hijo mayor, se aferraba a la mano de su padre, mientras Lucerito, la más joven, lloraba silenciosamente. «Papá, tienes que despertar», le decía. «Todavía tienes muchas canciones que cantar». El público seguía minuto a minuto cada noticia. Las redes sociales se convirtieron en un altar digital para el cantante. Fanáticos de toda Latinoamérica compartían videos, recuerdos y mensajes de apoyo. El hashtag Fuerza Mijares llegó a ser tendencia mundial. Artistas de todas las generaciones se unieron al coro de esperanza. Mijares es un símbolo de fortaleza y amor. Si alguien puede superar esto, es él, escribió Ricardo Montaner en su cuenta de X. Sin embargo, los días pasaban y la situación no mejoraba. Los médicos reconocieron que había complicaciones. Su cuerpo luchaba, pero el daño era profundo. A nivel cerebral, la presión intracraneal aumentaba y las probabilidades de una recuperación completa se reducían. Fue entonces cuando la familia decidió pedir privacidad. «Les agradecemos todo el cariño», dijo Lucero, «pero necesitamos vivir esto con fe y calma». Aún así, los rumores no tardaron en surgir. Algunos medios hablaron de una posible distracción al volante, otros de un fallo mecánico. Se especuló incluso con que Mijares podría haber estado conduciendo solo, sin guardaespaldas ni chofer, algo muy poco común para un artista de su nivel. La policía de tránsito confirmó que el vehículo había chocado contra una barrera de contención y que las condiciones del pavimento, húmedo por la lluvia, pudieron haber sido un factor determinante. Mientras tanto, dentro del hospital, la lucha continuaba. Los médicos lograron estabilizarlo, pero no podían garantizar que despertara pronto. Su cuerpo está resistiendo, pero la recuperación será lenta y complicada, admitió un especialista. Lucero se convirtió en su sombra. Dormía en una silla al lado de su cama, se alimentaba apenas y rezaba constantemente con un rosario entre las manos. José Manuel, visiblemente agotado, se encargó de actualizar a la prensa con respeto y cautela. «Mi papá sigue luchando y nosotros seguimos creyendo», dijo en un breve comunicado. Pero su mirada hablaba más que sus palabras. Detrás de su serenidad, se escondía el miedo de perder a su padre. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Algunos días los doctores anunciaban leves mejoras y otros retrocesos. Cada pequeña señal, un movimiento, un leve cambio en las constantes vitales, era celebrada como una victoria. Lucerito, siempre optimista, compartió en sus redes un mensaje esperanzador. «La fe mueve montañas. Papá nos escucha, lo sé». Fuera del hospital, los fanáticos organizaban vigilias nocturnas con velas y flores. Cantaban sus baladas en coro, llenando el aire de una emoción indescriptible. Las imágenes de esas noches recorrieron todo el país. México entero se unió en un solo corazón, pidiendo un milagro para su ídolo. A medida que los días pasaban, el nombre de Mijares se volvió símbolo de resistencia. Su música volvió a sonar en todas partes, como una forma de mantenerlo vivo. Las estaciones de radio dedicaban programas especiales en su honor, repasando su carrera y su legado. En cada nota, se percibía el amor y la admiración por un artista que, aún en su silencio, seguía conmoviendo a todos. El destino, sin embargo, aún guardaba su decisión. Las horas finales de aquel mes serían cruciales, y la familia, unida como nunca antes, se preparaba para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Las esperanzas comenzaron a desvanecerse lentamente. Cada nuevo informe médico era más frío, más reservado. Los doctores, que en un principio hablaban con cautela, ahora se limitaban a decir que las próximas horas serán decisivas. Aquellas palabras fueron el preludio de lo inevitable. La madrugada del domingo, a las 3:47 de la mañana, el corazón de Manuel Mijares dejó de latir.
El personal médico luchó durante varios minutos para reanimarlo, pero su cuerpo, agotado tras semanas de lucha, no resistió más. El silencio que siguió fue abrumador. En la habitación, Lucero y sus hijos se abrazaron sin poder contener el llanto. «Papá ya está descansando», murmuró José Manuel, con la voz rota. La noticia se expandió como un rayo por todo México y América Latina. Los noticieros interrumpieron su programación, las radios detuvieron la música para transmitir la información, y las redes sociales estallaron en tristeza. En cuestión de minutos, el nombre de Mijares se convirtió en tendencia mundial. Millones de mensajes inundaron Internet. «Gracias por tu voz. Descansa en paz, soldado del amor. México llora tu partida». Lucero, devastada, emitió un comunicado pocas horas después. «Manuel fue, es y será siempre el amor más grande de nuestras vidas. Nos deja su música, su sonrisa y el ejemplo de un hombre que vivió con pasión y fe. Pedimos respeto en este momento de dolor». La industria musical quedó paralizada. Las principales cadenas televisivas rindieron homenaje a su carrera, transmitiendo conciertos memorables y entrevistas históricas. En todas ellas, Mijares aparecía con la misma energía, el mismo carisma que lo convirtió en leyenda. Su voz, inconfundible, resonaba en los corazones de quienes lo habían amado desde los años 80. Su hijo, José Manuel, visiblemente afectado, ofreció unas palabras frente a la prensa a las puertas del hospital. Su rostro reflejaba la mezcla de orgullo y tristeza que solo un hijo puede sentir. «Mi padre fue un guerrero. Luchó hasta el último segundo. Murió con la misma dignidad con la que vivió. Prometo que su legado seguirá vivo, porque su música es eterna». El funeral se organizó de manera íntima, pero las calles se llenaron de fanáticos que, con flores y velas, acompañaron el recorrido del coche fúnebre. Cientos de personas cantaban sus temas más emblemáticos, como Bella y Para amarnos más. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Era como si México entero se hubiera detenido para despedir a uno de sus ídolos más queridos. El féretro, cubierto con una bandera mexicana y un ramo de rosas blancas, fue recibido con aplausos. No era un adiós cualquiera, era la despedida a una voz que marcó generaciones. Dentro de la ceremonia, Lucero tomó la palabra entre sollozos. «Gracias, Manuel, por haber sido parte de mi historia, de la historia de mis hijos y de la historia de nuestro país. Fuiste más que un cantante. Fuiste una inspiración». Las imágenes del funeral recorrieron el mundo. Desde España hasta Argentina, los medios recordaban su legado artístico. Más de 30 años de carrera, decenas de discos, millones de copias vendidas y una trayectoria impecable que lo consolidó como uno de los grandes intérpretes de la música romántica. Esa noche, las luces de varios teatros y estadios se apagaron en su honor. En la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes iluminó su fachada con los colores de la bandera nacional, mientras una grabación de su voz se escuchaba a lo lejos. «No basta un corazón valiente para dejar de amar», resonó como un eco de eternidad. José Manuel compartió en redes una foto en blanco y negro. Él, niño, tomado de la mano de su padre en un escenario. El mensaje era breve pero desgarrador. «Siempre serás mi héroe, papá». En pocas horas, millones de personas lo replicaron, dejando claro que Mijares no solo fue un cantante, sino un símbolo de amor, lucha y esperanza. A partir de entonces, comenzaron a surgir homenajes en todas partes. Programas de televisión, estaciones de radio y plataformas digitales prepararon especiales dedicados a su vida. Incluso artistas internacionales como Alejandro Sanz, Luis Miguel y Laura Pausini le dedicaron palabras emotivas. «El mundo perdió una voz única», escribió Pausini, «pero el cielo ganó una melodía eterna». La familia Mijares pidió que su recuerdo no se asociara al dolor, sino a la alegría de su música. Él siempre decía que cantar era su manera de dar amor, recordó Lucero. Y por eso queremos recordarlo sonriendo,
Esa sonrisa, la que tantas veces iluminó los escenarios, fue la imagen final que miles de fanáticos guardaron en su memoria. Porque aunque el cuerpo de Manuel Mijares se haya ido, su voz seguirá resonando, poderosa y eterna, en cada rincón donde alguien busque consuelo en una canción. Tras el fallecimiento de Manuel Mijares, México entero se sumió en una atmósfera de duelo y gratitud. No era solo la pérdida de un artista, era la partida de un símbolo, de un hombre cuya voz había acompañado las historias de amor, desamor y esperanza de varias generaciones. Las calles, los programas de televisión y hasta las estaciones de radio parecían hablar de él. En cada esquina alguien tarareaba el privilegio de amar o si me tenías, como si de alguna forma hacerlo mantuviera vivo su espíritu. El gobierno de la Ciudad de México anunció un homenaje nacional en el Auditorio Nacional, el lugar donde Mijares había conquistado a millones con su carisma y su talento. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. El evento sería abierto al público y gratuito, como él hubiera querido. Miles de personas comenzaron a llegar desde la madrugada con flores, retratos y velas. A las afueras, una enorme pantalla transmitía imágenes de sus conciertos, de su sonrisa, de su vida. El homenaje comenzó con un silencio absoluto. En el escenario, iluminado por una luz azul tenue, un grupo de músicos interpretó los primeros acordes de Soldado del Amor. El público, con lágrimas en los ojos, se unió en un coro desgarrador. Era un canto colectivo de despedida, una plegaria hecha música. Lucero, vestida de negro y visiblemente conmovida, subió al escenario junto a sus hijos. Su voz tembló, pero su mensaje fue claro. Manuel no se ha ido. Su alma está aquí, en cada canción, en cada recuerdo. Él siempre decía que la música era su manera de comunicarse con Dios, y creo que ahora por fin ha llegado a su concierto más grande, allá arriba. El aplauso que siguió duró varios minutos. Algunos lloraban abiertamente, otros levantaban los brazos hacia el cielo. El momento fue tan profundo que incluso quienes no eran fanáticos sintieron el peso emocional de la pérdida. Durante el homenaje, artistas como Emanuel, Ricardo Montaner y Yuri interpretaron versiones especiales de sus éxitos. Alejandro Fernández se arrodilló frente a una fotografía gigante de Mijares antes de cantar Para amarnos más. Al final, todos los artistas se unieron en una emotiva versión de El breve espacio en que no estás, dejando al público con un nudo en la garganta. Pero más allá del homenaje, lo que sorprendió fueron las palabras inéditas de su familia. José Manuel reveló que su padre había estado trabajando en un nuevo disco pocos días antes del accidente. Era un proyecto muy especial, dijo. Quería que fuera su legado para las nuevas generaciones. Lo llamaba eterno, porque decía que la música no muere nunca. Lucero también compartió una anécdota conmovedora. Contó que Mijares solía escribir cartas a mano y guardarlas en una caja de madera, con la intención de dárselas a sus hijos cuando él ya no estuviera. Una de esas cartas decía: si alguna vez mi voz se apaga, no llores, canta conmigo, porque mi alma estará en cada nota. Esa frase se volvió viral. Miles de fanáticos comenzaron a compartirla en redes, acompañada de imágenes del cantante. En pocas horas, Canta conmigo, Mijares, se convirtió en el nuevo lema de quienes lo amaron. Semanas después, se confirmó que el álbum Eterno sería lanzado póstumamente. La producción, que había quedado casi terminada, contenía duetos inéditos con artistas como Lucero y su hijo José Manuel. La noticia generó una mezcla de nostalgia y gratitud. Era como si Mijares hubiera planeado dejar una última huella, una despedida musical que trascendiera la muerte. Las emisoras de radio organizaron especiales diarios, analizando su carrera desde sus inicios como corista, hasta convertirse en una figura monumental de la música romántica. Se recordaba su disciplina, su humildad y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Cada testimonio coincidía en algo. Mijares no solo fue un intérprete,
sino un hombre íntegro, generoso y profundamente humano. Su voz, potente pero cálida, tenía algo que tocaba el alma. Había nacido para emocionar, para consolar, para unir. Muchos fanáticos contaban historias personales, bodas en las que sonaba su música, despedidas donde su voz había acompañado el llanto, momentos de amor que él había musicalizado sin saberlo. En una entrevista póstuma rescatada por los medios, Mijares decía: «No temo a la muerte, temo dejar de cantar. Mientras alguien escuche mis canciones, yo seguiré vivo», y así fue. En los días siguientes, sus discos se agotaron, las plataformas digitales reportaron récords históricos de reproducciones, y su nombre volvió a ocupar el primer lugar en las listas de ventas. Manuel Mijares, el hombre que había cantado al amor durante toda su vida, se convertía ahora en símbolo de eternidad. El país comprendió entonces que su partida no era un final, sino una transformación. Porque hay voces que no mueren, solo cambian de escenario. Y la de Mijares, sin duda, seguirá resonando donde el amor y la música se encuentren. Con el paso de los meses, el dolor por la pérdida de Manuel Mijares comenzó a transformarse en una profunda admiración. Lo que en un principio fue una tragedia, con el tiempo se convirtió en una leyenda. Las nuevas generaciones, que quizás solo conocían su nombre por sus padres o abuelos, empezaron a descubrir su música, su historia y su legado humano. En cada rincón de México, su voz seguía sonando como si nunca se hubiera apagado. Los homenajes continuaron por todo el país. En Puebla, Guadalajara, Monterrey y Veracruz, se organizaron conciertos tributo en su honor. Los teatros se llenaban noche tras noche, y artistas jóvenes interpretaban sus canciones con el mismo respeto y devoción que se reserva a los grandes maestros. La imagen de Mijares, sonriente y con los brazos abiertos, presidía cada escenario, recordando a todos que el arte no conoce de muerte. Lucero, aunque profundamente marcada por la tragedia, encontró en su música una forma de sanar. Durante una entrevista especial, reveló que planeaba grabar un disco en memoria de Mijares. «Será un diálogo entre nosotros», dijo, «entre su voz y la mía, como si todavía estuviéramos en el mismo escenario». Ese anuncio conmovió a millones de personas que veían en esa iniciativa no solo un homenaje artístico, sino un testimonio de amor eterno. Por su parte, José Manuel decidió continuar el legado de su padre. Comenzó a escribir canciones inspiradas en los valores que Mijares le había enseñado: disciplina, respeto y pasión por la música. En su primera presentación pública tras la pérdida, cantó una versión acústica de Para amarnos más, que hizo llorar a toda la audiencia. Al finalizar, dijo con la voz entrecortada: «Esta canción fue el consejo más grande que me dio mi padre, amar más, incluso cuando la vida duela». Ese momento marcó el nacimiento de una nueva generación artística, heredera del talento y la sensibilidad del gran intérprete. Las palabras de Lucerito, la hija menor, también conmovieron profundamente. En una entrevista televisiva, expresó: «Mi papá siempre decía que la felicidad está en hacer lo que amas, y él amaba cantar. Cada vez que escucho su voz, siento que me abraza». A lo largo de los meses, el nombre de Manuel Mijares fue inscrito en el Paseo de las Estrellas de la Ciudad de México, y una fundación con su nombre comenzó a apoyar a jóvenes talentos que sueñan con dedicarse a la música. Su familia explicó que esa iniciativa era un deseo que él había expresado en vida. «Si la vida me da éxito, quiero devolverlo a quienes vienen detrás». Las cartas que dejó a sus hijos se convirtieron en un testimonio conmovedor. Una de ellas decía: «Hijo, si alguna vez me buscas y no me encuentras, pon una canción y cierra los ojos. Ahí estaré cantando contigo». Esa frase fue reproducida en murales, camisetas y hasta tatuajes de fanáticos. Su mensaje simple pero poderoso se volvió una especie de mantra colectivo. Mijares no había muerto, solo se había transformado en melodía.
El estreno del álbum póstumo, Eterno, fue un fenómeno global. Cada tema parecía una despedida, una carta musical al público que lo acompañó durante más de 3 décadas. La crítica lo describió como una obra llena de luz, fe y humanidad. El sencillo principal, Nos volveremos a encontrar, alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Su letra, escrita por el propio Mijares, parecía una profecía. No llores si me voy, que el alma nunca muere. En cada nota sigo aquí, contigo, como siempre. El impacto fue tal que incluso las generaciones más jóvenes, acostumbradas a otros estilos musicales, encontraron en sus letras una verdad universal, la del amor que trasciende el tiempo. Hoy, el nombre de Manuel Mijares no solo representa a un artista, sino a un hombre que supo vivir con pasión, amar sin miedo y cantar con el corazón. Su historia recuerda que los verdaderos ídolos no desaparecen, sino que se convierten en parte de la memoria colectiva. Lucero lo resumió de manera perfecta durante un homenaje televisivo. Manuel no se fue, solo cambió de escenario. Ahora canta desde el cielo, y nosotros lo escuchamos desde la tierra. Y así, entre lágrimas y sonrisas, el público aprendió a despedirse sin olvidar. Porque cada vez que suena su voz en una radio, en una boda o en una noche solitaria, Mijares vuelve a estar presente. Vuelve a recordarnos que la vida puede ser breve, pero el amor, ese amor que él cantó con tanto fervor, es infinito. Su historia no terminó con un accidente, sino con un legado que seguirá inspirando por generaciones. Y mientras haya alguien que escuche su música y cierre los ojos para sentirlo cerca, Manuel Mijares seguirá vivo. No en los escenarios, sino en el corazón de todos los que alguna vez amaron, soñaron o lloraron con sus canciones. Porque los grandes artistas no mueren, se convierten en eternidad.